Hola a todos, soy Yadira Pimentel y quiero darles la bienvenida a Bienestar al Día, este espacio de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre el autismo. Cifras dicen que 1 de cada 100 niños podría estar dentro del espectro autista. Estas cifras pudieran ser aún mayores porque en muchos países no se diagnostica lo suficiente. La pregunta es si la prevalencia del autismo ha crecido por alguna razón en particular o es que ahora tenemos más información al respecto. Hablamos con la doctora Mariel Núñez, psiquiatra del HOMS, del autismo. Bienvenida. Gracias y gracias por la invitación al programa. Sí, estaremos conversando de este tema que es cada vez más popular, que digamos la gente lo ha tomado incluso como algo, un diagnóstico de moda o de fama, pero realmente aquellos padres que tienen sus hijos diagnosticados o aquellos adultos que tienen también el diagnóstico, pues saben que no se trata de una moda, sino de una condición que acompaña a quien la padece. Y de hecho hay una confusión ahí, las personas hablan de una enfermedad, una condición, esto es viral o no, ¿qué pasa? ¿Qué puedo yo hacer para que mi hijo no esté dentro del espectro? ¿Cómo sé si yo de adulto también estoy? O sea, es como mucha confusión. Sí, definitivamente cada vez estamos desligando más la palabra enfermedad del diagnóstico, sino que lo vemos como una condición. Vemos a la persona que padece de autismo como una persona con necesidades y características particulares, individuales, especiales. Realmente se sabe que hay diferentes causas que pueden incidir en la aparición del autismo, pero a ciencia cierta no hay un único, digamos, factor definitorio. Eso que tú preguntabas de qué puedo hacer para prevenir, pues realmente esa información que tenemos todavía es muy limitada. Se habla que un alto porcentaje de los casos viene con un componente genético, hereditario, que realmente no podemos variar mucho ese factor. Pero sí también hay estudios que hablan de el embarazo, de exposición a agroquímicos, de infecciones durante el embarazo y condiciones hereditarias que sí se pueden identificar previamente, como es el síndrome de X frágil, que es una condición genética que comprende la segunda causa de discapacidad intelectual, seguido o superado, mejor dicho, por el síndrome de Down. Entonces, en esos casos sí pudiera pues preverse la condición, pero a ciencia cierta no hay nada que podamos hacer. Otro factor de riesgo es la edad de los padres. Mientras mayor edad tienen los padres, pues mayor riesgo de autismo. Pasa similar con el síndrome de Down. En el síndrome de Down sabemos que las mujeres de edad avanzada tienen un mayor riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. En el autismo incluso se ha asociado a edad paterna. Antes se pensaba que el hombre podía tener hijos mientras vida tuviera, exacto. Pero ahora se sabe que no, que un padre con edad avanzada pues tiene mayor riesgo de tener un hijo con autismo. Yo menciono lo de la prevención, doctora, porque noto en las madres, sobre todo, una culpa, un preguntarse por qué hice yo mal, otras diciendo, esa es la alimentación que están llevando las mujeres ahora, esa es la vida loca que están llevando ahora, que está dando como consecuencia esta condición en los niños. Y eso hay que limpiarlo un poco para que la gente entienda. En ese aspecto, yo digo que ser padres viene con una cuota de culpa. No importa qué condición, no importa qué problema tengamos con un hijo, los padres siempre nos sentimos culpables o responsables de lo que está afectando. Pero realmente, como te digo, al no saber a ciencia cierta qué lo causa, realmente es muy limitado lo que podemos hacer. Sí se ha visto que en las tasas mayores de autismo la tienen los países como Estados Unidos, donde sí hay un aumento del consumo de las comidas ultraprocesadas o donde hay una gran exposición a tóxicos químicos, que por ejemplo al comparar las cifras con países europeos suelen ser más bajas y por eso se sospecha de esa relación entre la alimentación y el autismo. Pero realmente no hay un factor tan determinante que podamos modificar
en el ambiente para evitar la aparición o que el niño nazca con esa condición. Entonces, yo digo que más que culpa, esa culpa tenemos que cambiarla por acción, por cómo puedo yo mejorar la calidad de vida de mi hijo, cómo puedo yo incidir en la evolución de esta condición. Claro, y hablamos de TEA, trastorno del espectro autista. Esa palabra espectro suena mucho. Vamos a entenderla mejor. ¿Por qué se habla de un espectro? Se habla de un espectro básicamente porque el autismo viene en todos los tamaños, colores y formas. Y si yo hablo de un diagnóstico rígido donde no incluyo ese espectro de colores que tiene la enfermedad, ese espectro de presentaciones, de necesidades individuales, pues me estoy quedando corta. Antes se subdividía, se hablaba de síndrome de Asperger, de autismo, pero realmente ahora está dentro del espectro autista y cada paciente, cada individuo tiene sus limitaciones, tiene sus capacidades, tiene sus síntomas tan individuales que era imposible categorizarlos de esa manera. Entonces, por eso hablamos de un espectro de diagnóstico. Y se le hace a ustedes, los especialistas, más fácil, digamos, entrarlos ahí. Exacto. Y no ser tan rígidos con el diagnóstico. ¿Cuándo empezamos nosotros a notar tal vez esas características puntuales del autismo? Si pudiéramos mencionar cuáles son. Claro que sí, mira, hay muchos niños que comienzan a dar signos tempranos de la condición, incluso a partir de los 6 meses. Uno va viendo sobre todo la parte social, cómo es diferente en estos niños. Son niños que no hacen contacto visual, que no interactúan con su cuidador, que digamos tiene cierta indiferencia al entorno. Para los 9 meses el niño debe responder a su nombre, debe reconocer ya a sus cuidadores y muchas veces en estos niños no notamos eso. Otra característica que es notoria es el tema del desarrollo del lenguaje o algunos comportamientos o conductas estereotipadas. Son niños que pueden prestar mucha atención a detalles de los juguetes, o sea, en vez de correr un carrito sobre sus 4 ruedas, cogen una ruedita y pueden pasar mucho tiempo repitiendo una conducta. Pueden también aislarse socialmente, o sea, es un niño que va a evitar la interacción. Te digo pueden porque, como hablamos del espectro, a veces uno nota más la parte social, otras veces nota más la parte conductual. Y el desarrollo del lenguaje también se va viendo retrasado. Cuando un niño para los 12 meses no dice bye bye, no saluda, no hace contacto visual, no busca sus figuras o cuidadores principales, ya eso debe alertarnos de que algo está pasando. Generalmente el diagnóstico se hace para los 2 años de edad, porque también hay niños que llevan un desarrollo, digamos, normal, y a partir de los 18 meses, entonces vamos viendo un retroceso. Era un niño que decía ciertas palabras y deja de decirlas y demás. Ahora hay que tener en cuenta que con los niños, sobre todo, hay que hacer un diagnóstico individualizado. Y hago esta aclaración porque a veces algunos padres, al ver esta información, comienzan a preocuparse y ya dan por hecho de que el niño tiene la condición. Y por eso es tan importante la evaluación profesional individualizada, porque puede ser un trastorno específico del lenguaje sin acompañarse de los otros síntomas. Puede ser que tenga un tema conductual sin acompañarse de los otros síntomas. Entonces, por eso es tan importante esa evaluación especializada e individualizada. ¿Quién nos refiere como madre y padre? Yo llevo al pediatra y digo, mire, estoy notando que mi hijo no hace contacto visual conmigo, le llamo por su nombre y no me contesta, estoy preocupada porque creo que pudiera tener autismo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que ese niño sea evaluado por una persona que esté entrenada en diagnóstico de la condición. Y cuando digo entrenada, lo digo particularmente porque yo como psiquiatra, y no todos los psiquiatras trabajamos con esta condición, sino que
Hay psiquiatras que, por ejemplo, trabajan con la población infanto-juvenil y están mejor entrenados para diagnosticar y tratar. Pero no solamente el psiquiatra, el neurólogo pediatra, hay pediatras que se han especializado en los trastornos del espectro autista, también hay neuropsicólogos o otro tipo de psicólogos que están entrenados tanto para el diagnóstico como para la terapia de estos niños. Estamos de regreso en Bienestar al Día, aprendiendo más sobre el trastorno del espectro autista. Nuestro equipo se trasladó hasta el Hospital Metropolitano de Santiago y nos presenta el siguiente reportaje. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños y niñas tiene lo que se llama trastorno del espectro autista TEA. En República Dominicana, los únicos datos que aparecen son de la encuesta de hogares de propósitos múltiples en Hogar 2013, la cual calcula que en el país hay unas 150.397 personas con discapacidad intelectual, en su mayoría diagnosticadas en la etapa de la adultez. Es importante saber que pueden haber trastornos de control de los impulsos, trastornos de hiperactividad con inatención, pueden haber problemas en la comunicación oral y en los afectos. También pueden haber problemas en lo que es la parte como del aprendizaje. Y eso pudiera, a menos que no sea que un profesional de la salud mental hiciera una observación, una evaluación clínica, pudiera el niño transitar en esta primera etapa de la vida sin hacerse un diagnóstico. Y eso pudiera entonces ser que apareciera como si el diagnóstico se hiciera en la adultez. Dificultades para poder cumplir con normas sociales, la incapacidad para conocer a personas nuevas, ansiedad, además de la fobia social, forman parte de las 7 condiciones escritas por el psiquiatra Mirlan de los Santos para establecer la diferencia del espectro autista de otras condiciones. Hay un elemento importante en esto. Cuando hay muchas personas, al tener grandes sensibilidades de la percepción, por ejemplo, del oído, los ruidos le molestan mucho. Cuando hay mucha gente hablando, ellos se sienten incómodos. A veces tú lo puedes ver que tratan de taparse los oídos porque le molesta, porque es como si no tuvieran filtro en los oídos. Y eso le hace vivir con mucha angustia la sociabilidad. La preferencia por la soledad, esta misma condición hace que el paciente se retraiga, se aísle y realmente disfrute más estar solo que estar en multitudes. Y por último está la falta del control emocional, que implica falta de control de los impulsos, las emociones tanto de alegría como de enojo es sin filtro que le expresan. Si se enojan pueden golpear al otro o empujar al otro de manera brusca, o incluso pueden abrazar a alguien por una emoción positiva, pero de una manera que asfixian. De los Santos nos explica sobre las pruebas que hay actualmente establecidas para el diagnóstico y en qué segmento de la población es más frecuente el TEA. ¿Qué es lo que sí se hace? Mira, es obligatorio electroencefalograma, una evaluación neurológica para valorar la madurez del desarrollo del paciente, a lo mejor algún estudio cerebral como es la resonancia o la tomografía cerebral, y desde el punto de vista psicométrico, los psicólogos pueden aplicar diferentes tipos de escalas que pudieran ayudar a aclarar el diagnóstico. Mira, esta es una condición que es más frecuente en hombres, menos frecuente en mujeres. En mi experiencia, la mayor dificultad está puesta en los hombres y me da la impresión que es por una cuestión de tipo cultural. La mujer tiene mayores habilidades como para adaptarse al medio. El hombre tiene mayor dificultad para eso. No solo dificultades en el aspecto social y emocional enfrentan estos pacientes, sino también en el entorno laboral. El reto fundamental es encajar, por ejemplo, en la familia. Es decir, que en la familia se entienda que hay un miembro de la familia que tiene una condición especial y que no por ello vamos a excluirlo, sino que tenemos que crear las condiciones para que se sienta
un ambiente de inclusión. Es el primer reto. El segundo reto es adaptarse, encajar en el proceso educativo. Hay otro reto, el reto de establecer vínculos de amistad o vínculos de pareja. Y además recordar que como tienen su fobia social, la dificultad para establecer relaciones nuevas, etcétera, cuando llegan a los espacios laborales son vistos de manera extraña. El especialista en salud mental del Hospital Metropolitano de Santiago, Homs, también nos respondió si existen o no programas y ayuda específicos para adultos. Que yo sepa, no. Ahora, hay abordaje terapéutico, hay tratamiento, hay reeducación, hay toda una batería de abordaje desde lo psicólogo cognitivo-conductual que pueden hacer que estas personas mejoren drásticamente su capacidad de sociabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una sociedad más inclusiva para personas con el espectro? No me exijas ser como tú, y por favor, sé empático conmigo, tolérame mis dificultades y ayúdame a adaptarme mejor a la dinámica social. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos una sociedad empática, necesitamos una sociedad que al identificarlo no lo excluyamos, que al identificarlo no lo convirtamos en víctima de bullying, que no lo estigmaticemos. República Dominicana cuenta con la Ley 05-13 sobre discapacidad y se encuentra reglamentada. No obstante, las personas que forman parte del trastorno del espectro autista de todo el país, así como de otras condiciones, no han logrado que se cumplan sus derechos. Susan Castaño, Bienestar al Día. Y así llegamos al final de esta entrega de Bienestar al Día. Muchísimas gracias por la sintonía y nuevamente gracias a la doctora Mariel Núñez, psiquiatra del Homs. Soy Yadira Pimentel y te invito a que la próxima semana volvamos a encontrarnos en otra entrega de Bienestar al Día.